Buenos días con todos estudiantes. El día de hoy pues vamos a ver lo que son las magnitudes proporcionales. Vamos a recordar más o menos qué significado tienen y algunos ejemplos que nos ayuden a visualizar un poco mejor esta teoría. En un primer momento pues las magnitudes proporcionales es todo aquello que son susceptibles a sufrir variación o que pueden ser medidos. Entonces pues todo aquello que sufre variaciones y de tal forma que puede ser medido. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el peso, la longitud, el tiempo, la velocidad, el precio, los números de obreros y un montón de ejemplos que podemos tener más, ¿verdad? ¿Qué diferencia una magnitud de cualquier otra cosa? Lo que lo diferencia es pues que la magnitud, aparte de mostrar el tamaño o en este caso pues cuán grande es este valor y está representado por un número, también muestra, por así decirlo, una unidad de medida, una unidad de comparación. Por ejemplo, si hablamos de longitud, podríamos decir unos 40 metros. Cuando, por ejemplo, decimos 40 metros, estamos utilizando dos cosas. Un número que nos da una idea, por así decirlo, de cuán grande o cuán pequeño es, del valor que tiene esta magnitud, y nos da una unidad, que esta unidad nos da también una idea de con qué compararlo, nos permite comparar. Por ejemplo, si nosotros decimos 40 metros y 40 grados Celsius, a pesar de que los valores sean iguales, las unidades al no ser iguales no se pueden comparar, por así decirlo. Pero si decimos 40 metros y 30 metros, como pertenecen a la misma naturaleza, entre comillas, pueden ser comparados. La unidad nos dice, por así decirlo, la naturaleza a la que pertenece esta propiedad que está midiendo la magnitud. Entonces, para agregar en esta pequeña definición, tenemos que tener obligatoriamente, para definir una magnitud, un número y una unidad. Eso es lo que tenemos. Y podemos poner un ejemplo, 40 metros. De tal forma que 40 sea el número y metros sea pues la unidad. Ahora, cuando comparamos dos magnitudes, como les decía, diferentes en este caso, porque también se puede comparar, pero no en tamaño, cuando comparamos dos magnitudes o cómo afectan una de la otra, porque hay magnitudes que están relacionadas, por ejemplo, si decimos la velocidad a la que va un coche y el tiempo que demora en llegar la persona que está manejando ese vehículo, están relacionadas. Entonces, esta relación se puede explicar de dos formas. La primera que son magnitudes directamente proporcionales, o pues por abreviación dp, y si son magnitudes inversamente proporcionales o IP. Recuerden que esto se aplica a la comparación de dos magnitudes, que se están comparando, son diferentes, pero se quiere ver cómo afecta una a la otra. Cuando son directamente proporcionales, la propiedad que va a tener en este caso es que si es que una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si es que una disminuye, la otra también disminuye. Por otro lado, si son inversamente proporcionales, mientras una va aumentando, la otra disminuye, que es lo contrario a lo que pasa con las dp. Y viceversa, si es que una de ellas disminuye, la otra aumenta. Por eso es que se llama inversamente proporcionales, porque ocurre lo contrario. Ejemplos de estas, por ejemplo, tenemos la velocidad de un automóvil y el tiempo que demora en llegar. Mientras más veloz va un carro, un ómnibus de repente, pues va a demorar menos tiempo en llegar a su destino. Nuevamente, entonces, si aumentamos la velocidad, demora menos tiempo. Si bajamos la velocidad, el tiempo aumenta. Por lo tanto, este es un ejemplo claro de lo que son inversamente proporcionales. Estamos comparando la velocidad y el tiempo, que son dos magnitudes, y una aumenta y la otra disminuye, entonces estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales, por ejemplo, decimos de la cantidad de trabajadores en una obra y el dinero que se tiene que pagar. Si uno pues piensa en esto, si comparamos estas dos magnitudes, mientras más obreros haya, yo tengo que pagar más dinero para que estos obreros trabajen. Si es que yo pues disminuyo el número de obreros,
la cantidad de dinero que yo tengo que invertir también va a disminuir. De tal forma, pues, que si es que uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja. Entonces, esta es una característica de dos magnitudes que son directamente proporcionales. Es que afecta directamente la una a la otra. Ahora, hay una relación matemática entre estas dos magnitudes, dependiendo de si son dp o ip. Algo que se llama la constante de proporcionalidad. Si estas dos magnitudes las asignamos valores, por ejemplo, si A y B son de P, se va a cumplir que las divisiones entre los valores de A y los valores de B siempre van a ser iguales. Por otro lado, las multiplicaciones para dos magnitudes o para los valores de dos magnitudes A y B, al ser multiplicadas, siempre van a ser iguales. Esto de repente puede sonarles un poco confuso en la teoría, pero ustedes vamos a ver algunos ejemplos en los cuales van a fijarse de una mejor forma cómo es que sucede esto. Como tenemos pues dos magnitudes, podemos ejecutarlas estas como si fueran pares ordenados. Por ejemplo, si que tomamos el ejemplo, valga la redundancia que yo les di, de dos magnitudes, velocidad y tiempo, supongamos que esta es la gráfica de velocidad, o al revés, y este es tiempo, pues podríamos ejecutar un conjunto de medidas. Por ejemplo, si yo voy a 40, tanto valor de tiempo me va a tomar. Si yo voy a 60, de repente me toma menos tiempo, y así sucesivamente. Entonces, pues, esto me va a permitir hacer una gráfica. Cuando yo estudio la gráfica de una DP, me voy a dar cuenta, pues, que sale una línea recta. Entonces, siempre que ustedes vean una línea recta y les digan que es una gráfica de dos magnitudes que están relacionadas, se le van a hacer directamente proporcionales y se va a cumplir que la división de esos valores va a ser siempre la misma. Por otro lado, si es que ustedes encuentran que una gráfica es una curva descendiente, pues en este caso van a ser inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces se va a cumplir que la multiplicación de sus valores va a ser constante, es decir, se va a mantener siempre. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de magnitudes relacionadas directa o inversamente para que se nos haga mucho más claro. Imaginémonos pues que tenemos dos magnitudes, A y B, que en este caso me dice que son directamente proporcionales, que es uno de los datos que yo ya tengo. Además que cuando A vale 15, B vale 20, y nos piden calcular el valor de B, calcula el valor de B, me están pidiendo cuando A valga 60. Entonces, yo teniendo esta información, siempre cuando voy a ver magnitudes, relación de magnitudes o magnitudes proporcionales, pues lo primero que yo voy a hacer es definir qué tipo de relación tienen las magnitudes que yo estoy con las que yo estoy trabajando. Afortunadamente, en este caso, me están dando la relación A versus B. La relación es, en este caso, para nuestro ejemplo, directamente proporcionales. ¿Por qué? ¿Por qué necesito saber esto? Porque de esta forma yo voy a saber mediante qué tipo de operación yo voy a relacionar sus valores. Recordemos que pues si es que son directamente proporcionales, voy a utilizar la división. Y si es que son inversamente proporcionales, voy a utilizar la multiplicación. Esto va a parecer un poco confuso nuevamente para ustedes, pero pues con el ejemplo lo vamos a ver. Como es directamente proporcional y voy a utilizar la división, entonces yo voy a analizar cómo se relacionan estas dos magnitudes con sus valores matemáticos, numéricos. Por un lado, pues tenemos a A y por otro lado tenemos a B. Y nos dice, si A vale 15, entonces B vale 20. Ahora, ¿qué pasa cuando A me dice valga 60? Si A vale 60, ¿cuánto vale B? Si yo no sé el valor de B, puedo utilizar una incógnita, que puedo utilizar la variable X en este caso, porque no la conozco, ¿verdad? No conozco. Entonces, el segundo paso, una vez que he detallado, he especificado qué tipo de relación tienen, es analizar sus dos valores o los valores que me den para poder analizar. Si A vale 15, por un lado, B vale 20, me dice. Y por otro lado, me están preguntando cuánto vale B, que vendría a ser nuestra X, cuando en este caso pues A valga 60. Como dijimos, al ser directamente proporcionales, me va a permitir utilizar la división. ¿Cómo utilizo la división?
un valor de A, o sea 15 por ejemplo, entre un valor de B, en este caso 20. Esto siempre tiene que ser igual a todas las siguientes relaciones de valores que me den. Por ejemplo, en este caso 60 entre X. Si me dieran, por ejemplo, acá 80 y no sé cuánto, qué pasa con el valor de B cuando vale 80, pues le pongo otra variable, le pongo Y de repente, y con este tipo de relación, pues sería 80 entre Y. Entonces, de esa forma yo voy a poder evaluar el valor que me están pidiendo. ¿Qué pasa cuando A vale 60 con el valor de B? Porque están directamente proporcionales, ¿verdad? Perdón, están directamente relacionadas. Una vez que ya tengo mi relación matemática, pues esta es una relación matemática, es una ecuación. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es desarrollar esta ecuación. Yo quiero que X esté en la parte superior de una división, o quiero que esté bien ubicada, y quiero que esté sola. Por lo tanto, esta X yo lo voy a pasar a multiplicar. Sin embargo, pues como 20 también yo lo tengo que pasar al otro lado, entonces multiplico en aspa para mi ecuación. Entonces digo, 15x es igual a 20 por 60. Ahora, en este lado de acá, en el primer miembro, yo tengo 15x, pero yo no quiero 15x, yo quiero el valor de x. Por lo tanto, ese 15 que está ahí con el x, lo que yo voy a hacerlo es pasar hacia el otro lado. Como en el primer miembro está multiplicando, en el segundo miembro va a pasar a dividir. Por lo tanto, x va a quedar sola en un lado, que eso es lo que yo quiero, 20 por 60 entre 15, ¿verdad? 20 por 60 entre 15. Antes de yo multiplicar o dividir cualquier cosa, tengo que recordar que pues puedo simplificar. Yo me doy cuenta que 15 tiene pues quinceava, queda 1, y que si yo saco quinceava de 60, es decir, 60 entre 15, me quedaría 4. De tal forma digo pues que x es igual a 20 por 4, 80, entre 1, pues 80. Es decir, ¿qué me está diciendo esto? Puedo concluir que cuando A es igual a 60, entonces B es igual a 80. Y puedo analizarlo, pues, si mi resultado está bien o mal. Como son directamente proporcionales, si es que una sube, la otra magnitud también tiene que subir. Ahora vamos a analizar. Si es que A vale 15 y B vale 20, al subir a 60A, la B también debería subir. Y eso es lo que ha pasado, pues, ¿no? Cuando A ha subido, ha pasado de 20 a 80. De tal forma que confirma que son directamente proporcionales. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo número 2. Me dice ahora, si A y B son IP, es decir, inversamente proporcionales. Es lo contrario a la parte anterior. Además me dice que si A vale 18, B vale 25. Me piden calcular en este caso el valor de A cuando B vale 30. Seguimos los mismos pasos que hemos utilizado en la parte anterior. Primero, especificamos la relación entre las magnitudes que yo estoy comparando. A versus B, la magnitud A versus B, me va a dar una relación inversa. Recuerdo yo, en este caso, pues que esta relación inversa me va a dar una multiplicación, o me permite utilizar la multiplicación como comparación. Luego de esto, pues yo digo, en un lado están las magnitudes A y en otro lado las magnitudes B. Entonces, utilizando el segundo dato, me dice que cuando A vale 18, B vale 15. Entonces, cuando A vale 18, B vale, perdón, 25, había dicho 15. Entonces, me están diciendo, ¿qué pasa con el valor de A cuando B vale 30? Ahora, el valor que yo no conozco en este caso es A. Le voy a poner X porque no lo conozco. Cuando B vale 30. Muy bien. Ahora, como decía yo, una vez que he establecido el tipo de relación que tienen y he establecido la comparación de los valores numéricos, pues puedo aplicar la constante de proporcionalidad. Que para este caso la constante se aplica con multiplicación. Si nosotros podemos retroceder atrás, podemos ver que la constante de proporcionalidad para los IP van a ser en este caso a través de la multiplicación. La multiplicación se va a conservar. Es decir, si yo multiplico 18 por 25, también tiene que ser lo mismo que multiplicar x por 30. Una vez que tengo esta relación matemática que me va a servir para encontrar el valor de x,
pues yo puedo decir, el 30 está aquí y yo no lo necesito en ese lado porque yo quiero que X esté solo. Entonces lo paso al otro miembro y lo paso a dividir. Es por lo tanto que pues yo puedo decir X es igual a 18 por 25 entre 30. Ahora, antes de poder multiplicar, pues se me puede hacer más fácil simplificar. Por ejemplo, quinta de 25, 5. Quinta de 30, 6. Eh, sexta de 18, 3. Y sexta de 6, 1. De tal forma, pues, que en la parte superior me queda 3 por 15 y en la parte inferior me queda entre 1. Por lo tanto, digo yo, X es igual a 3 por 5 que me da 15. Entonces yo puedo concluir que cuando B valga 30, entonces A valga 15. De esta forma. Ahora, si yo analizo si está bien mi resultado o no, pues yo digo, como es inversa, si es que una aumenta, la otra tendría que disminuir. Si es que una disminuye, la otra tendría que aumentar. B en este caso está aumentando de 25 a 30. Lo que me está diciendo entonces que A debería disminuir. Si está en 18 debería ser menor. Y yo me doy cuenta que esto sí se cumple. Porque mientras B ha subido de 25 a 30, A ha bajado de 18 a 15. Y es por lo tanto una comprobación de que pues puedo decir que mi ejercicio está bien desarrollado. Vamos con el ejemplo número 3. Me dice, 7 obreros necesitan 24 días para hacer una obra. ¿Cuántos días emplearán 21 obreros para realizar la misma obra? En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, pues es un problema ya un poco más complejo. Sin embargo, vamos a seguir los mismos pasos que hemos visto. Vamos a señalar los datos. Por ejemplo, 7 obreros necesitan 24 días. Ahora, me pregunta ¿cuántos días emplearán 21 obreros? Y recordemos que me está diciendo que están hablando desde la misma obra, es decir, la obra no cambia. Por lo tanto, pues están realizando el mismo trabajo. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer en este caso es ver qué tipo de relación hay entre los obreros y la otra magnitud que vienen a ser los días. Las dos magnitudes son obreros y días. La obra no se considera una magnitud porque se mantiene constante. Recuerden que una de las cosas pues que analizábamos es que varíe, ¿verdad? Para que ver si tiene relación una con la otra. Ahora, tenemos obreros y días. Ahora, ¿cómo en este caso está relacionado obreros y días? Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si es que yo subo la cantidad de obreros? ¿Me demorará construir la obra más días o menos días? Es obvio que si es que aumento el número de obreros, el número de días va a disminuir, porque más obreros pues van a hacer la obra más rápido. Entonces, si uno sube y otro baja, esto vendría a ser un tipo de relación inversamente proporcionales. Una vez que he establecido que son inversamente proporcionales, voy a analizar nuevamente sus magnitudes. Obreros y días, o sus valores, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando son 7 obreros, me dice, se demora 24 días. ¿Cuántos días? Es decir, yo no sé en este caso el número de días, me estoy preguntando el número de días, si son 21 obreros. Haciendo más o menos un análisis rápido, me doy cuenta que si es que, como son inversas, en este caso, si es que los obreros van a aumentar, los días deberían disminuir. Entonces, una aproximación primera es que, pues, el resultado debe de ser menor que 24. Eso es lo primero que yo debo saber. Ahora, como son inversamente proporcionales, voy a recordar que voy a utilizar la operación de la multiplicación. Voy a utilizar la operación de la multiplicación. Es decir, 7 por 24 debería ser obligatoriamente igual a 21 por X, ¿no? Nuevamente, una vez que ya tengo mi relación dada, voy a despejar X, es decir, voy a pasar el 21 a dividir y digo 7 por 24 entre 21 es igual a X. Antes de multiplicar o dividir puedo simplificar. Séptima de 21, 3, séptima de 7, 1. Tercia de 24, 8, tercia de 3,
1. De tal forma pues que arriba me queda 8 por 1 y abajo me queda entre 1. Entonces digo 8 por 1, 8. Entonces pues como acá ya me están dando las unidades, X representa días. Por lo tanto, X va a ser días. Yo puedo concluir que 21 obreros realizarán la obra en 8 días. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto sí está exactamente como lógicamente puede parecer. Si ha aumentado el número de obreros, la cantidad de días ha disminuido drásticamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con este tipo de operaciones. Calcular más o menos, ¿no? De repente tenemos una construcción o una obra en la chacra y pues decimos cuántos obreros necesitamos. Un obrero de repente se encarga de una parcela en un mediodía, entonces si yo tengo varias parcelas, puedo utilizar un cálculo rápido para saber cuántos obreros voy a necesitar. Esto se puede aplicar en la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora, el cuarto ejemplo me dice, se sabe que por cada 5 kilogramos de masa en una persona, aproximadamente 2 kilogramos son de músculo. Entonces, ese es un ejemplo, me están dando los datos, 5 kilogramos de masa, es decir, de peso, 2 kilogramos son de músculo. Ahora, me está preguntando, calcula aproximadamente la masa muscular en un niño de 45 gramos, en otro de 65 kilogramos, perdón, y 80 kilogramos. Es decir, me está dando tres valores para comparar. Nuevamente, lo primero que tengo que hacer es, pues, ver qué tipo de relación tienen estas magnitudes. Entonces, digo yo, lo primero que tengo que hacer es saber qué magnitudes estoy utilizando. Cuando me habla 5 kilogramos de masa de una persona, entonces se está refiriendo a peso, ¿verdad? Esto se refiere a peso, por así decirlo, en términos comunes. En términos comunes sería la masa de una persona es el peso. Es decir, me está relacionando el peso de una persona versus la cantidad de músculo. La cantidad de músculo. Ahora, si yo analizo estas dos magnitudes, el peso y la cantidad de músculo, me pongo a pensar, ¿qué pasa si es que una persona es mucho más grande? O sea, tiene mucho más peso, tiene mucha más masa esa persona. ¿La cantidad de músculo va a aumentar o va a disminuir? Si yo me pongo a pensar, pues un adulto que es mucho más pesado que un bebé tiene más músculo. Entonces, es una relación directa si yo me doy cuenta. Porque si es que el peso aumenta de una persona, el músculo también va a aumentar. Ahora, una vez que he analizado este tipo de qué tipo de relación tienen, pues voy a decir el peso por un lado y el músculo por otro lado. ¿Qué valores me está dando? Por ejemplo, para el peso cuando vale 5 kilogramos, la masa de músculo va a ser 2 kilogramos. Estamos hablando en este caso de kilogramos en ambos lados, ¿verdad? Estamos hablando de unidades. Ahora, me están pidiendo qué pasa cuando un niño tiene 45 kilogramos, qué pasa cuando otro niño tiene 65 kilogramos y qué pasa con otro cuando tiene 80 kilogramos. Me están dando tres valores distintos, por lo tanto, pues a cada uno yo tengo que asignarle un valor. Por ejemplo, para la masa de músculo de un niño de 45 gramos le pongo X, para el de 65 le pongo Y y para el de 80 le pongo Z. Si son directamente proporcionales, lo que tiene que cumplirse es que sus divisiones sean iguales. Es decir, la parte 3, 5 entre 2, debería ser igual a 45 entre X, debería ser igual a 65 entre y debería ser igual a 80 entre Z. ¿Verdad? Entonces, vamos a dividir esto, por ejemplo, el 3.1 para estos dos primeros. Entonces decimos 5 entre 2 es igual a 45 entre X. Por lo tanto, haciendo mis multiplicaciones, pues multiplico en aspa, de tal forma pues que me da que X es igual a 45 por 2 entre 5. Puedo simplificar 45 quinta y pues arriba me queda 9. Por lo tanto, 9 por 2, X vale 18. 18 en este caso que serían kilogramos. Es decir, cuando vale 45 kilogramos,
o cuando un niño pesa 45 kilogramos, aproximadamente tiene 18 kilogramos de masa muscular. Por otro lado, pues podemos sacar también para el niño de 65. Decimos nuevamente, 5 entre 2 tiene que ser igual a 65 entre Y. Nuevamente haciendo la misma multiplicación en aspa, porque ya esto es más mecánico que otra cosa, decimos 65 por 2 entre 5. Si ustedes pues aplican su simplificación, esto quedaría igual a 26 kilogramos. Lo que me lleva a la conclusión de que un niño de 65 kilogramos de masa pues tiene 26 kilogramos de masa muscular. Y finalmente para el 80 pues vamos a hacer lo mismo, que sería el 3.3. 5 entre 2 es igual a 80 entre Z. Nuevamente, Z vendría a ser igual a 80 por 2 entre 5. Y esto vendría a ser igual a 80 sacamos, sería 16, sería igual a 32 kilogramos. Es decir, si es que un niño pesa 80 kilogramos, pues que ya no sería un niño, ¿verdad? O sería un niño bastante desarrollado, pues tiene como masa muscular 32 kilogramos. Mientras más peso tenga un niño, hemos podido evidenciar más masa muscular tiene, que cumple con la relación de directamente proporcionales. Entonces, ese sería el cuarto ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo de cómo funcionan pues las gráficas. Un ejemplo bastante sencillo. En este caso me dicen, en el gráfico mostrado, el eje vertical representa el ingreso obtenido en soles y el eje horizontal representa la cantidad de televisores vendidos en una tienda comercial. Calcula el ingreso que obtendrá dicha tienda por la venta de 12 televisores. Si yo analizo la gráfica, pues como les dije, si es una línea recta, obligatoriamente esto tiene que ser directamente proporcional. Obligatoriamente tiene que ser directamente proporcional, porque es una gráfica con línea recta. Ahora, me está pidiendo a mí el ingreso por la venta de 12 televisores. Una vez pues que con esta gráfica he determinado ingreso versus número de televisores vendidos, que en este caso que esta relación es de P, voy a analizar los valores que me están dando, ¿no? Yo por un lado digo el ingreso en soles y por otro lado digo el número de televisores. Ahora, ¿cómo encuentro los datos que me da esta gráfica? ¿Cómo los leo? Pues en este caso la gráfica me está dando dos números. Por ejemplo, me está dando el 6000 y me está dando el 4. Y estos parten de una intersección. Por ejemplo, vamos a escribirlos con otro color. A ver, me están dando una intersección. Es decir, que cuando yo vendo 4 televisores, el ingreso que se ha dado es 6000 soles, ¿no? Ahora, cuando yo venda 12 televisores, me están diciendo que va a ingresar X soles. Entonces vamos a relacionar esa lectura que hemos dado a la gráfica. Cuando yo vendo 4 televisores, ha ingresado 6000 soles. Ahora, cuando yo vendo 12 televisores, ¿cuántos soles ingresarán? Una vez que tenemos este tipo de análisis, que hemos obtenido los datos de la tabla, o perdón, del gráfico, porque también se puede leer el gráfico con las intersecciones, entonces yo puedo utilizar este dato que dice directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, recuerden que lo que se debe cumplir es que la división debe ser la misma. Por lo tanto, digo yo, 6000 entre 4 debe ser igual a X entre 12. Muy bien, entonces este 12 que está dividiendo y que me está estorbando ahí, yo lo puedo pasar a multiplicar. De tal forma, pues que me quede que X es igual a 6000 por 12 entre 4. Lo que yo puedo hacer en este caso, pues, es simplificar 12 y 4
en la parte de arriba me queda 3, en la parte de abajo me queda 1. Y lo que me queda pues es que X sea igual a 6.000 por 3, que sería 18.000 soles, porque estamos hablando del ingreso. Por lo tanto, digo yo, cuando vendo 12 televisores, entonces habrán ingresado 18.000 soles. De esta forma, he usado una gráfica para interpretar los datos que me están dando. Eso es lo que ustedes también deberían hacer, pues, en situaciones parecidas. Finalmente, el último ejemplo que vamos a ver el día de hoy, y con eso concluimos, me dice, en el gráfico se muestran dos valores de dos magnitudes relacionadas proporcionalmente. Calcula el valor de m. Nada más, me están dando una gráfica y pues me están pidiendo calcular el valor de m, que es algo pues que yo debo encontrar. Primero que todo, pues la gráfica me da una información valiosa. No me están dando las variables, perdón, las magnitudes. Me están diciendo que solo son dos magnitudes. Puedo yo ponerle A versus B. Como es una gráfica que no es una línea recta, más bien es una curva que está descendiendo, pues por teoría, esta debería ser una relación inversamente proporcionales. Una vez que son relación, o que yo sé que son relación inversamente proporcionales, pues voy a hacer el análisis de sus datos. Los datos que no me los están dando, sino que yo los puedo encontrar en la gráfica que me dan. Entonces, la magnitud A, la cual le vamos a poner que A va a estar en esta parte de aquí, en la parte horizontal, y que B va a estar en la parte vertical. ¿Está bien? Como no me están dando, yo puedo decidir que estén así, de esta forma. Ahora, me está diciendo que cuando A vale 12, yo tengo que buscar la intersección. ¿Cuánto vale B? B vale M. Entonces digo, cuando A vale 12, B vale M. Yo tengo que buscar la intersección en la gráfica, en la recta o en la curva que estoy viendo. Sin embargo, cuando A vale 72, justo se intersecta en este lado con la curva, pues B vale 3, porque el 3 también se intersecta ahí. De tal forma, pues, que cuando A valga 72, B valga 3. Una vez que he obtenido estos valores de la gráfica que me están dando por medio de la intersección de puntos a través de la gráfica, pues yo puedo ya aplicar la tercera parte, que viene a ser la constante de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esta constante de proporcionalidad? Pues que si es inversamente proporcional, las multiplicaciones de ambos valores, de ambos pares de valores, van a ser iguales. Es decir, 12 por m tiene que ser igual a 72 por 3. Como yo este 12 no lo quiero en este lado, entonces tengo que pasarlo al otro lado a dividir, porque está multiplicando en el primer miembro. Entonces digo yo, m es igual a 72 por 3 entre 12. Si yo me doy cuenta, pues puedo simplificar tercia y tercia. Tercia 1, tercia 4. Puedo simplificar también mitad de 72, 36, mitad de cuarta, perdón, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1 y mitad de 36, 18. Por lo tanto, pues en la parte superior me queda 18 por 1 y en la parte inferior me queda 1. Es decir, 18 por 1 entre 1 y esto va a ser 18. Me están pidiendo calcular el valor de m y ya lo he obtenido. Entonces, el valor de m es igual a 18. De esta forma, pues yo he utilizado el gráfico que me pueden dar de repente, pues en una empresa que estoy trabajando yo, y me pueden dar la relación que hay entre el número de ventas y los empleados, por ejemplo, que tenemos en un banco. Entonces me pueden pedir analizar cuál es el número óptimo de empleados que tener para equilibrar el gasto que tenemos en empresa y la capacidad de atención a los clientes. Entonces, esta lectura de gráficos nos va a poder ayudar y elegir mejor, ¿verdad? Si subimos o aumentamos el número de empleados o pues contratamos empleados más eficientes, le pagamos un poco más y puede ser un poco más, puede ser mucho mejor. Entonces, la parte teórica llega hasta este punto. Y luego en un siguiente video les voy a explicar más o menos el reto que vamos a realizar. Hasta aquí ha llegado la parte teórica. Si es que tienen cualquier duda, pues pueden llegármela
hacérmela llegar a través del WhatsApp. No se preocupen que estaré siempre pendiente de ustedes. Que tengan un excelente día.